Iugoslávia, anos 1940. O cardeal Aloysius Stepinac saiu em defesa das minorias e protestou oficialmente contra as leis racistas e as perseguições raciais e religiosas. Foi levado a julgamento e foi condenado. A defesa dele teve 6 dias entre a acusação e o julgamento para preparar o caso. O tribunal restringiu suas testemunhas e excluiu documentos que provavam sua inocência. África do Sul, anos 1960. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. Nelson Mandela, líder do movimento contra o apartheid, regime que segregava os negros no país, foi eleito inimigo pelo governo branco. Em 1964, ele foi condenado à prisão perpétua por defender os direitos políticos e civis da população negra. Ele passou 27 anos na prisão. Após uma intensa pressão internacional, ele foi libertado em 1990. Brasil, anos 2000. E é com essa força que nós vamos virar o jogo e vamos trazer a democracia de volta para esse país e vamos fazer com que o povo pobre desse país, a classe média e os pequenos empresários voltem a acreditar nesse país. Ao me eleger presidente da República, o Brasil deixou claro que havia decidido trilhar um novo caminho. Um caminho em que a distribuição de renda é fator decisivo de um novo tipo de desenvolvimento, mais inclusivo, mais humano, mais sustentado e duradouro. O ex-presidente Lula é vítima de um ato ilegal coletivo para desacreditá-lo e afastá-lo da vida pública. Para impedir que Lula seja eleito sem que ele tenha cometido qualquer crime. Essa é a luta travada por alguns juízes, procuradores da República e grande parte da mídia no país. Essas 3 histórias têm um ponto em comum: o lawfare. O termo lawfare foi criado em 2001 pelo Major-General da Marinha Americana Charles Dunlap e desde então tem sido estudado em importantes universidades como Harvard, por exemplo. Fiscal Carlos Vaca Mancheno, en la sustentación de su dictamen acusatorio en el caso Odebrecht, se refirió hoy por primera vez al vicepresidente de la República, Jorge Glass, como autor del delito de asociación ilícita y como el beneficiario directo de peajes o coimas por 13,5 millones de dólares a través de su tío Ricardo Rivera. Y las transferencias se canalizaron a través de la denominada empresa Diaselec. Hoy ya se habla de 13.5, ya no es aquellos 16, 38, ya no sabemos cuántos millones, pero por lo menos de 13.5 millones que ha dicho la Fiscalía, esperemos tenga el sustento suficiente para poderlo relacionar con el ingeniero Rivera. Estas coimas o peajes, como denominó el fiscal, fueron pagadas entre 2012 y 2016. El tío del vicepresidente Ricardo Rivera se habría presentado como el representante del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Todos los elementos. El fiscal general del Estado ecuatoriano Carlos Vaca solicitó hoy la pena máxima de 6 años de prisión para el vicepresidente sin funciones de Ecuador, Jorge Glass, como autor de asociación ilícita en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Esa determinación es el pedido que ha hecho a Fiscalía y les corresponde, respetuoso del Estado de Derecho, le corresponde a los jueces establecer el rango o quantum de la pena. De acuerdo al alegato y solicitud al panel de jueces que lleva el caso, el agravante fue que Glass era funcionario
y por tanto responsable de todas las anomalías que se registraron en los sectores bajo su control. La Fiscalía acusa a Glass de haberse beneficiado de $13,5 millones en pagos que hizo Odebrecht a través de 2 empresas por la adjudicación de 5 proyectos, cuando Glass se desempeñaba como responsable de sectores estratégicos entre 2012 y 2016. En contraparte, el abogado Eduardo Franco Lur, defensor de Glass, señaló en la víspera que en el juicio no se habían presentado evidencias que probaran la culpabilidad de su defendido. El fiscal no ha logrado determinar la materialidad del delito de asociación ilícita, tal como está configurado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal, porque ni siquiera nombró... Tampoco es fácil hacerlo con un fiscal en transición que no tiene certeza de qué puede deparar su futuro si es que toma decisiones incorrectas, es realizar. De lo contrario, ¿cómo sustenta el caso? O sea, Glass de alguna manera está preso por la fuerza de las circunstancias, no por las pruebas construidas. The attack was asymmetrical, and knowing the facts and documents, it was clear to us that our client was absolutely innocent. Every day news came out reporting a suspicion or false news that Lula was or would be involved in an accusation or plea bargaining agreement. The prosecutors and the judge of the car wash operation were constantly appearing in the media as heroes, as opponents of Lula's political group. Back then, we started feeling what one would call the symptoms of this phenomenon. That's when we decided it was no coincidence, but a planned political action to delegitimize and demonize a chosen political enemy. O objetivo do Instituto Lofer é garantir que nenhum cidadão sofra a violência da lei arbitrariamente. O Lofer Institute atende a 2 finalidades fundamentais. De um lado, o desenvolvimento de pesquisas aprofundadas com caráter multidisciplinar sobre esse tema. E de outro lado, o diagnóstico e denúncia de casos de Lofer ao redor do mundo. Con eso, en el 2018, que tiene apuntes importantes sobre la memoria de Pamela Martínez en su participación en este caso, devela precisamente tal vez esa necesidad de decir la verdad y romper esas lealtades que venían pues cubriendo un caso relacionado con posibles actos de corrupción. Exactamente, o sea, aquí nace el hecho de cubrir ciertas lealtades hasta el punto, como lo señala Pamela Martínez, que inicia la sentencia de Jorge Glass. Una vez que es confirmada la sentencia en segunda instancia de Jorge Glass, más aún cuando gana el sí en la consulta popular, y se venían los cambios por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Pamela Martínez prácticamente se le llama el expresidente Rafael Correa y le comunica que destruyan toda la información relacionada a los aportes. En efecto, Pamela Martínez da la orden a su asistente Laura Terán que proceda a la destrucción de toda la información. Pero existía un pendrive que lo tenía Pamela Martínez. Es ahí cuando ella destruye también ese pendrive que lo tenía ella, lo sumerge en un vaso de agua, por testimonio de ella, lo sumerge en un vaso de agua y da destruido el pendrive. A raíz de eso, pocos días, meses después, ella recibe un chantaje por parte de un funcionario que mantuvo en presidencia, pasó a Corte Constitucional y le empieza a chantajear y le dice que él tiene comunicación y que tiene esa información y que necesita un trabajo. Es ahí cuando Pamela Martínez le hace una comunicación a la Corte Constitucional para que sea separado. Es en ese momento que ella empieza y dice algo va a suceder, algo va a pasar. Y no es un blog de apuntes cronológicos, de fechas recordadas de hace 6, 7 años, en las que montos exactos, no. Ella empieza a hacer anotaciones de lo poco que se acordaba, de situaciones específicas que sucedían, ella empieza a realizar anotaciones. Esto lo realiza más o menos en un promedio, como lo ha manifestado ella, en un promedio casi de 3 meses. No es en un viaje Quito-Guayaquil, y en Quito-Guayaquil realizó toda la escritura en el cuaderno. No sucede de esa forma. Y allí es en donde me quisiera centrar en este momento, porque obviamente quienes están, cuyos nombres están siendo develados
a través de este testimonio de Pamela Martínez, están minimizando y están descalificando ese testimonio porque dicen que todo está basado en lo que está escrito en un cuaderno que recién fue elaborado o redactado en el 2018. Y yo quisiera conocer su criterio aquí. Yo no le doy importancia al cuaderno, porque el cuaderno, como usted lo acaba de decir, es un cuaderno de memorias, es un cuaderno de apuntes. Lo que hay que ver es todas las pruebas que corroboran lo que esas memorias están apuntadas allí. Y allí quisiera preguntarle, por ejemplo, Laura Terán, ahora se devela que sí, destruyó los archivos, pero los que estaban en la computadora, los que están en la nube, no. Y ahí va el trabajo de Fiscalía de corroborar el testimonio tanto de Laura Terán como de Pamela Martínez con la información que puede estar en esa nube. Por otro lado están los mails, que corroboran algunas de las cosas que dicen en esos mails y que pueden llevar a la comprobación de la entrega de dinero. Y por último, los testimonios de los empresarios que entregaron los sobornos y recibieron las obras. Las obras están allí. El ex canciller Guillem Long, desde mi punto de vista, el cuaderno es lo que menos importa aquí. De la Organización de las Naciones Unidas, lo que considera el derrumbe del Estado de Derecho en el país. Por tanto, pidió al organismo que haga un llamado al gobierno ecuatoriano para que se protejan los derechos comprendidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Durante su discurso, aseguró que la actual justicia de Ecuador busca perseguir a opositores políticos del gobierno del presidente Lenín Moreno, en especial al exmandatario Rafael Correa y sus exfuncionarios. Long considera que lo que acontece en Ecuador se enmarca en la estrategia regional de la judicialização da política. De lawfare hoje no mundo. Nós pretendemos pegar esta experiência e levar até o Lawfare Institute para que ela possa ser debatida e também possa servir de experiência para solucionar outros casos no mundo. Nesta guerra, como em todas as outras, a primeira vítima é a verdade. A justiça e a lei não podem ser utilizadas para perseguição política. Quando isso acontece com uma pessoa, toda uma nação está ameaçada. The Lawfare Institute is being created today to try and diminish the unfairness and illegality of such tactics of lawfare, as well as to denounce them to the world so we may reach fairer and more just nations compliant with basic human rights. En el 2018, que tiene apuntes importantes sobre la memoria de Pamela Martínez en su participación en este caso, devela